Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Antes de dar inicio a nuestro segundo tema, el tema del pecado, vamos a orar, a pedirle la dirección a nuestro Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias porque tú has sido fiel y bueno con nosotros, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento por medio de tu Espíritu Santo para que podamos, Señor, entender y comprender, Señor amado, tu palabra, para que podamos ser transformados, Señor, por medio de ella. Llénanos de tu presencia, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites tener en este lugar, que nos permites aprender, Señor amado. Oramos por cada hermano, Señor, para que convenza su corazón, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, damos inicio a nuestro segundo tema. Vamos a iniciar con las diapositivas. El pecado. Bueno, el pecado yo creo que ha sido uno de los temas más complicados, digamos, de entender para muchos de los que apenas están empezando la vida cristiana o incluso cuando se nos ha evangelizado por primera vez. Creo que ese término a algunas personas suele ser ofensivo de que lo cataloguen como un pecador. Hoy vamos, digamos, a aprender la definición de qué es el pecado y por qué a los que no han recibido a Cristo en su corazón se les denomina pecadores. La palabra en griego anomia, que significa desorden en el sentido de rechazo de la ley, de la voluntad de Dios, el vivir a espaldas de Dios, disposición mental que lleva al pecador a hacer su propia voluntad en oposición a la de Dios. El pecado significa rechazo de la ley o de la voluntad de Dios. Entendemos que por medio de la palabra de Dios se nos ha enseñado desde muchas culturas pasadas de qué está bien y qué está mal según lo establecido por Dios. Nosotros, los que creemos de que existe alguien superior a nosotros, al cual llamamos Dios, pues ha definido este término para que nosotros podamos entender que hay ciertas acciones que no deberían estar en nosotros, hay ciertas actitudes, ciertos comportamientos de que realmente no deberían ser parte de nosotros. Pero solo lo podemos identificar cuando existe algo que define nuestro comportamiento como bueno o como malo. Para los que creemos en Dios, creemos a Dios, pues entendemos este principio. Y es interesante ver que aunque hay personas que no creen en Dios, se rigen bajo leyes morales, que más adelante estaremos viendo esa definición sobre lo que se dice está bien o mal, pero pues ignoran, aunque no creen en Dios, ignoran de que estas leyes fueron inspiradas por la palabra de Dios. Leyes como el no robar, el no matar, el no mentir, el no envidiar, el no hacerle daño al prójimo, son leyes que han sido extraídas de los mandamientos de Dios. Y es importante esto porque a través de la ley humana nos damos cuenta de que es necesario a nivel social determinar límites para mantener un orden y un equilibrio en la sociedad. Pero lo más interesante es que estas leyes pues definen muy claramente lo que para Dios es un mandamiento o una instrucción que todo el mundo debería de tener. Romanos 5:13 nos indica aquí que para nosotros poder definir que algo no está bien o mal, pues tiene que estar escrito. Mire lo que dice Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Antes de que estuviese escrito el mandamiento de Dios, la gente practicaba las cosas buenas y malas, pero no había nada que definiera su comportamiento. Cuando sale la ley de Dios, vamos a darnos cuenta que la ley de Dios define en nosotros, ahí en la diapositiva aparece como algo, un maraño, define en nosotros qué está mal y que eso no es correcto el hacerlo. Esa definición es lo que llamamos nosotros pecado, cuando hacemos algo que va en contra de lo establecido por Dios.
Bueno, muchos nos hemos preguntado el origen del pecado. La palabra de Dios nos enseña tres orígenes de él. La primera parte, pues dice en el universo. Vamos un momento a Isaías 14:12, donde dice la palabra de Dios: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol y a los lados del abismo. Mire que vemos algo acá interesante, y es que la primera manifestación registrada del pecado es a través de un querubín que más adelante, pues en el próximo versículo estaremos definiendo su nombre actualmente, pero vemos acá en Isaías cómo él en su corazón empieza a querer ser igual a Dios y empieza a querer envidiar el trono de Dios estando en el cielo, y vemos cómo él, el castigo que tiene es ser destituido y derribado. Pero algo a resaltar en este versículo es que vemos cómo este ser celestial en su corazón empieza a maquinar el irse en contra de Dios porque quería ser igual a él. Ahora vayamos un momento a Ezequiel 28:12, dice la palabra de Dios: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Mire que es interesante cuando lees Ezequiel 28, que este querubín tenía unos cargos, tenía contrataciones, era un querubín hermoso, era una asignación, era protector. Vemos que era perfecto, de acabado en hermosura y también en sabiduría. Pero aquí resalta en Ezequiel algo muy importante, y es que dice: pervertiste tu sabiduría. Y al hablar esta parte nos enseña de que empezó a quebrantar las leyes que Dios en su momento en ese lugar tenía establecidas. Y una de ellas fue ir en contra de Dios mismo y querer usurpar su lugar. El castigo de este querubín fue la destitución. Aquí menciona que él de en medio de él salió fuego y quedó en ceniza y quedó expulsado, digamos, directamente del cargo donde estaba y del lugar de donde estaba. Hoy en día nosotros conocemos a este querubín por el nombre de Satanás, de diablo y de muchos otros nombres que quizá de acuerdo a la cultura se le ha asignado con el paso del tiempo. Digamos que la Biblia describe, tanto en Isaías como en Ezequiel, algo importante que pasó con él en el día de su destitución. Muchas personas a veces tienen como la incógnita de qué pasó con él, pero pues aquí en estas dos partes vemos que en su corazón, lo dice Isaías, él empezó a maquinar, ir en contra de Dios, pero esa maquinación en Ezequiel la corrobora mostrándonos que hizo que pervirtiera su sabiduría y que terminara pecando contra Dios. Si vemos antes de su destitución, pues él era considerado alguien hermoso, sus vestiduras eran hermosas, era alguien que tenía privilegios en el cielo, era alguien que tenía cosas que hacer, tenía poder, tenía personas a cargo, seres como él, perdón, a cargo, y vemos cómo esta actitud desencadena en su destitución. Entonces vemos que Dios en el universo muestra
a través de este querubín, que hoy lo conocemos como Satanás, a través de él, cómo viene la primera manifestación de pecado, de cómo él fue lleno de iniquidad. Más adelante estaremos definiendo qué es la palabra iniquidad, y dice que esa iniquidad trajo a luz el pecado, o sea, pecó contra Dios. Después la Biblia, la palabra de Dios nos muestra, nos enseña, un momento vaya a primera de Juan 3:8. Dice la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8 ya nos define el concepto del nombre de él como diablo, y nos muestra que desde el principio él venía pecando contra Dios. Pues dice, todo aquel que peca es hijo de Satanás, prácticamente es hijo del diablo, porque él peca desde el principio, atribuyendo este tipo de comportamiento a este ser que desde un principio él mismo se rebeló contra Dios. En la raza humana, la segunda manifestación de pecado lo vemos en Génesis 3, y vemos, vamos a ir, vemos dos citas, Génesis 3 y Romanos 5:12. En Génesis 3 vemos cómo se manifiesta en el ser humano, en la raza humana, por primera vez el pecado, después de haber sido creados por Dios. Dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, en la raza humana Dios muestra que el pecado aparece en Génesis 3 cuando la serpiente tienta a Eva, empieza a hablar con ella para que desobedezca a Dios y coma del fruto que Dios le dijo no comiese. Bueno, aquí hay una interpretación o una manera de entender esta palabra, y es cuando usted lee Génesis 2, un capítulo antes, usted se va a dar cuenta de que Dios a Adán le enseñó, le mostró que de todo lo que había en la tierra podía comer, pero que del árbol de la ciencia del bien y del mal no podía comer, porque el día que él comiese moriría. O sea que Adán fue instruido por Dios. En Génesis 2 podemos ver esa parte donde Dios lo anima a que obedezca este mandato, pues si no lo hiciese iba a venir muerte a su vida. Muchas personas preguntarán, pero ¿por qué puso ese árbol allí si no debía de comérselo? Pero una de las cosas que a veces ignoramos como seres humanos es que para poder tener nosotros un libre albedrío, un poder de decisión, pues tenemos que tener la capacidad de decidir entre lo que es correcto o incorrecto. En este caso, Adán entendía que no debía comer de ese árbol porque era lo establecido por Dios. Pero vemos como en Génesis 3, Eva, que también estaba instruida, pues la serpiente cuando le habla a Eva y le dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de los árboles que están en el huerto, vemos como la serpiente coge algo que enseña Dios a Adán en un principio, lo distorsiona y le dice a Eva, es una distorsión de esa palabra, pero vemos cómo Eva le contesta a la serpiente diciéndole: no, de todos los árboles podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Un dato aquí importante a tener en cuenta es que la palabra de Dios no menciona qué tipo de fruta era. Todo lo que se ha visto, digamos, en la creencia popular es que le atribuyen a este árbol ciertos tipos de fruta,
pero la Biblia no define qué fruto era, simplemente dice el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es importante aclarar esta parte y también es interesante ver cómo la serpiente vuelve y ataca un concepto enseñado por Dios a la humanidad diciéndole, no, sabe Dios que el día que comas de este árbol seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es interesante ver esto porque el ser humano allí, digamos, representado entre Adán y Eva, eh, no entendían la gravedad de la decisión que iban a tomar en cuanto a desobedecer ese mandato de Dios. Esto trajo consecuencias que ellos ya sabían que iban a venir. Una de las cosas más importantes a entender es que el ser humano fue entendido en cuanto al mandamiento y aún así decidió desobedecer. Muchas personas dicen, no, es que Dios fue cruel y no les dio una oportunidad. Vemos que con Satanás, él nunca pidió perdón. Si usted puede leer la palabra de Dios, se puede dar cuenta de que él nunca reconoció delante de Dios, digamos, su falta, pero tampoco con el ser humano sucede lo mismo. Ahí mismo en Génesis, cuando nosotros vamos al versículo 8 de Génesis 3, vamos a ver de que Dios sí fue clemente y misericordioso con el ser humano, no dándole una, sino varias oportunidades al ser humano de que se arrepintiese de sus acciones a través de reconocer su pecado, o sea, su falta. Mire lo que dice Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Mira qué interesante ver esto, porque en el tema de la paternidad aprendíamos que Dios era omnisciente, omnipresente y omnipotente, o sea que Dios todo lo sabía, Dios estaba en todo lugar y Dios todo lo puede hacer. Una de las cosas que vemos en este versículo es que Dios hace una pregunta a Adán, o sea, llama a dónde están ellos y le dice, ¿dónde estás tú? Yo sabía en qué lugar exactamente estaba Adán, por supuesto que sí. Pero aquí vamos a ver algo y se ve reiteradamente en la palabra de Dios. Muchas personas quizá se hagan esta pregunta y dice, si Dios estaba allí, ¿por qué Dios no lo impidió? Más adelante vamos a leer algo en Romanos donde dice, es que Dios no interviene con la intención de nuestro corazón ni con nuestras acciones, pues Él nos define por medio de lo que nosotros expresamos. Dice la palabra de Dios que las intenciones del corazón son del hombre, mas de Jehová es la respuesta de la lengua, enseñándonos de que Dios respeta nuestras decisiones, correctas o no, Él las respeta, que Él animará a que hagamos lo correcto, siempre Dios lo hace. En Génesis 2, Dios anima a Adán a que haga lo correcto, pero en Génesis 3 respeta la decisión de ellos en cuanto al fruto. Mire que Él les hace esta pregunta y si vamos al significado de mi presencia, da a entender de que una vez comido el fruto, Dios pudo haberlos juzgado inmediatamente, haberlos destituido inmediatamente, pero Dios hace una pregunta, es ¿dónde estás tú? Mostrándonos que estaba dando oportunidad de reconocimiento. El versículo 10 dice, y él respondió, o sea, Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Vemos una segunda pregunta dada por Dios a Adán, en la cual Dios todo lo sabe, Dios sabía lo que había pasado en ese momento, pero Dios le está haciendo una pregunta a Adán, ¿quién te enseñó? O sea, dándole a entender que debía de expresar lo que había pasado allí. Viene una tercera pregunta de parte de Dios hacia Adán diciendo, ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y es interesante ver esta parte porque vemos cómo Dios
Por tercera vez hace una pregunta, aún sabiendo que lo que había pasado, mostrando su misericordia y su bondad para con el hombre y dándole la oportunidad de reconocer. Pero vemos en el versículo 12 que el ser humano, la respuesta que da no es una respuesta de arrepentimiento, sino dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y aquí vemos una quinta pregunta, viendo cómo Dios da oportunidad tanto a Adán como a Eva de reconocer su falta. Entonces no es que el hombre haya pecado e inmediatamente lo sacó del huerto no dándole oportunidad, sino que vemos 5 acercamientos de Dios. ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente me engañó y comí. Y aquí vemos a partir del 14 que Dios empieza a dar un dictamen en cuanto a lo que sucedió allí y las consecuencias que esto traería. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Vimos que ese animal que se dejó usar por el mismísimo diablo, vemos cómo este animal también tiene unas consecuencias por haber incitado a ese pecado. Y dice el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos también cómo allí en ese momento nace esa rivalidad, tanto digamos humana como espiritual, entre la mujer y el mundo del mal. Vemos que la mujer aquí adquiere como un sentido espiritual en cuanto a discernir lo que está mal, muy dado a las mujeres. La mujer siempre se detecta, digamos, algunas cosas que vienen con alguna maldad detrás, pero digamos que esto fue algo dado por Dios debido pues a que Eva fue víctima del engaño pues de la serpiente. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí vemos cómo Dios pone los roles, aquí vemos cómo Dios hace que la mujer, digamos en la parte biológica, sus dolores aumenten. En cuanto al parto, esa fue la consecuencia del pecado de Eva, y de cómo traería a los hijos a mundo con dolor. Y vemos también de cómo ella sería, digamos, enseñoreada por el varón. En el versículo 7, o gobernada, por así decirlo, en el versículo 7 dice, y al hombre dijo, por cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, aquí vemos cómo Dios hace una mención, a veces malinterpretada por muchos pastores o maestros, donde dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y hace referencia de que Dios ya le había dicho a Adán que no comiese de ese árbol, pero pues Adán desobedece a Dios en cuanto él acepta el ofrecimiento de Eva. Pues dice allí, cuando leemos Génesis 3, dice, y ella le da a él a comer y él le recibe. En ningún momento dice que ella lo obliga, sino que le ofrece y él determina comerlo también, mostrando pues de que él había ignorado el mandato de Dios. En la Biblia vamos a ver muchas veces de que Dios este tipo de acciones las juzga determinantemente, y es que cuando Dios da una instrucción, Dios demanda que sea obedecida y no que a través de la influencia de alguien nosotros cambiemos de parecer. Un ejemplo de eso puede ser el siguiente: sabemos que decir mentiras está mal, pero muchas veces habrá personas que quieran influenciarnos para que mintamos,
y la persona puede terminar mintiendo y esta consecuencia pues Dios la va a demandar de nosotros y nos va a decir, ¿por qué obedeciste la voz de aquel si tú sabías que no debías de mentir, por así decirlo? Prácticamente eso es como lo que Dios le quiere decir a Adán ahí, o sea, ¿por qué obedeciste eso si tú ya sabías que no debías de comer? Vemos que a causa del pecado, no es que Dios maldiga directamente a Adán, simplemente que a través de esa acción de él, la tierra fue maldecida por Dios. Y dice que espinos y abrojos te producirá y que tendría que trabajar la tierra para que ella le diese de comer, lo alimentara, mostrándonos de que ya la tierra no produciría por sí misma las cosas, sino que Adán tenía que ararla y trabajarla, mostrándonos entonces que el diseño original, la tierra pues daba las cosas naturalmente, pero ahora gracias al pecado pues habría que empezar a trabajarla. Aquí vemos algo muy interesante, yo sé que de pronto entre el punto 1 y 2 han surgido muchas preguntas, pero a medida que vayamos avanzando en el tema del pecado y los anexos, pues estas preguntas van a ser respondidas. Pero es interesante ver esto y es que Dios, digamos, es un Dios que aquí nos muestra que es un Dios que Él primero enseña, capacita y después anima a ejercitarse en su mandamiento. Pero si este mandamiento no es ejercitado, pues siempre va a haber una consecuencia. Vamos a recordar que en Génesis 2, Jehová le dice a Adán, el día que comas de este árbol morirás. Y lo que no entendía el ser humano en ese momento, Adán y Eva, era de que eso iba a traer consecuencias nefastas para la vida, tanto de ellos como de la humanidad. Es interesante ver esto porque si nosotros no entendemos este punto, pues no nos vamos a dar cuenta de que a través de esa situación, pues aquí entra la cita Romanos 5:12. Vamos un momento a Romanos 5:12. Dice la palabra de Dios, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mire que la palabra de Dios dice que debido a la acción de Adán y Eva, que eran los primeros seres humanos en la tierra, debido a esta acción, todo el pecado entró al hombre, o sea, toda la maldición y toda la destitución. El pecado genera en el ser humano destitución. Somos destituidos de la gloria de Dios. Esto trajo como consecuencia de que toda esa maldición pasara a la raza humana. Aquí puede surgir la situación de que muchos dicen, bueno, pero ¿por qué Adán y Eva solamente los primeros y no habían más culturas? Cuando usted lee la Biblia en orden, se va a poder dar cuenta que Adán, digamos, en su primera versión como ser humano, pues vivió muchos años. La Biblia registra que vivió más de 900 años y vemos cómo Adán, aparte de Caín y Abel, tuvo muchos hijos. Él, durante toda esa época que duró viviendo, casi 900 años, la palabra de Dios registra en Génesis, usted puede leerlo en Génesis, esta parte de lo que le estoy diciendo, cómo él fue incrementando su familia y fue teniendo hijos e hijas, lo menciona la palabra de Dios. Y cuando usted va a la genealogía de Adán, o sea, su descendencia, pues se puede dar cuenta allí cómo se fueron, digamos, aumentando y distribuyendo por la tierra. La Biblia es muy clara, digamos, en la genealogía, cómo fueron dispersas las personas y cómo se fueron agrupando. Vemos también allí, responde la pregunta, ¿cómo es que Caín encuentra esposa? Pues vemos que Adán vivió 900 años y este Caín anduvo errante mucho tiempo, pues vemos cómo pudo encontrar pareja. Muchos dirán, uy, pero entonces se casaban entre hermanos, primos, tíos, abuelos y así, pues en ese momento la raza humana lo hacía, pues no había mandamientos aún de parte de Dios que prohibiesen estas acciones, aunque estaba mal, como dice, como leímos al principio, aunque no haya ley, había pecado en la tierra desde antes
enseñándonos que antes que salieran los primeros mandamientos de Dios a través de Moisés, vemos estos primeros mandamientos, antes de eso ya había manifestaciones de pecado. Entonces vemos cómo entre familia pues se juntaban y tenían más hijos, y asimismo se fue generando, digamos, lo que fueron las poblaciones. Entonces esa parte es como la que se puede explicar allí. Después dice la palabra de Dios que en cada individuo el pecado se origina, según Marcos 7:21, vamos a la palabra de Dios, dice en el individuo, o sea, en cada persona, dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. En la palabra de Dios en Marcos dice que de cada persona en sí misma el pecado sale de su corazón, mostrándonos Dios que la manifestación del pecado pues se inicia en el universo a través de Satanás, en la raza humana, entra en la humanidad a través de Adán y Eva, a través de esa desobediencia que leímos en Génesis 3, y como vemos en Romanos 5:12, que por culpa de esa desobediencia toda la raza humana fue destituida. ¿Por qué? Porque pues todos salieron de Adán y Eva inicialmente, las primeras civilizaciones o generaciones. Muchos de pronto dirán, pero ¿cómo es posible eso? Cuando usted va a partes donde enseñan biología, donde enseñan, digamos, la cadena de ADN y todo eso, pues vamos a darnos cuenta de que es posible de que esto suceda. Entonces hay como también esa explicación científica en cuanto a que nosotros venimos de Adán y Eva como primeros humanos en la tierra. Y en el individuo dice la palabra de Dios que nace en el corazón del hombre, y que del corazón del hombre salen todas estas cosas que contaminan al hombre, que lo dañan, mostrándonos de que no hay ningún ser humano en la tierra que pueda decir que no haya tenido en su corazón algo que haya brotado y que se denomine pecado. Recordemos que el pecado es lo que va en contra de lo establecido por Dios. Aquí dice en la diapositiva la salvación del pecado y la muerte. Hay un problema que todos tenemos. Ahora que hemos visto estos tres aspectos, pues nos damos cuenta que todos hemos sido destituidos porque todos estábamos en Adán cuando él pecó, y que todos estamos bajo lo que es la influencia del pecado, y que todos a través de su corazón pues manifiestan esto en algún problema. Dice acá en la diapositiva, hay un problema esencial para todo ser humano que nos separa de Dios y causa destrucción y dolor en el mundo. Es un problema moral. Todos hemos fallado ante la ley moral que dicta lo que es bueno y malo en el universo. Dios es el origen de esta ley moral, y todas las personas en todas las naciones pueden sentirla en sus conciencias. El violar esta ley moral se llama pecado. Cuando nosotros vamos y analizamos el comportamiento de cada individuo, podemos dar constancia de lo que dice la palabra de Dios, que del corazón salen todas estas cosas. Llegando pues a la conclusión de lo que hemos leído hasta el momento, es que el hombre pues está considerado como pecador, y dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces hace mención la palabra de Dios que todo ser humano, pues al estar en Adán, digamos, esta consecuencia trajo de que todos fuésemos destituidos desde un principio. O sea, que todo el que nace destituido o nace con el término pecador. ¿Por qué? Porque dentro de su corazón, pues salen estas actitudes tarde que temprano. Es importante entender esa parte. Aquí dice
Bueno, algo para analizar, vemos este dibujo acá, en que muchas veces nosotros atribuimos a otros que son pecadores, pero cuando se trata de definirnos a nosotros mismos como pecadores, muchas veces no estamos de acuerdo. O sea, es fácil ver en los demás el pecado, pero muchas veces es difícil al inicio en reconocernos a nosotros como pecadores. Por eso aquí, digamos, en la diapositiva dice, yo no creo la verdad que yo sea pecador porque yo soy buena persona. Cuando usted habla con las personas, usted se va a dar cuenta de que todo el mundo se define a sí mismo como bueno y realmente piensa que él no tiene ninguna actitud que lo lleve a considerarlo como pecador. Por eso la palabra pecado es importante que yo la defina en mi mente y en mi corazón y de que entienda que pecado es violar la ley establecida por Dios, los mandamientos establecidos por Dios. O sea que si Dios en su palabra estableció que el mentir está mal, pues si yo violo esta ley mintiendo, eso me define a mí como alguien pecador en esa área. A veces es difícil para que el ser humano logre entender esto. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre aquellas personas que de alguna manera u otra no reconocen su pecado. Mire lo que dice Primera de Juan 1:10. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Una de las cosas que vamos a encontrar es que para poder yo recibir la salvación, yo tengo que reconocer de que yo soy pecador y que de alguna manera u otra la Biblia me está enseñando que del corazón de cada individuo sale lo que es la manifestación del pecado. Entonces debemos de hacernos esta pregunta porque a veces es difícil de reconocer frente a Dios o frente a lo que se nos está enseñando de que la acción que estamos haciendo está mal porque Dios lo determinó y deberíamos analizar y hacernos estas preguntas. Hagámonos esta pregunta, ¿somos realmente buenos? ¿Qué es ser bueno para nosotros? Ser bueno para nosotros es darle, digamos, de comer a los animalitos, pero no odiamos a las personas, porque yo he visto esta definición, hay gente que dice, él es tan buena persona porque él le da de comer a los animalitos. Está bien, hace algo bueno. Recordemos que el fruto decía el árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea que era la capacidad de hacer lo bueno y lo malo también. O sea que todo aquel que tiene la maldad dentro de sí, también tiene la capacidad de hacer lo bueno también. Entonces vamos a ver personas que sí le dan agua a los animalitos y en esa parte son buenas personas. Pero cuando tú miras su corazón más de cerca o él lo examina, se va a dar cuenta que odia a los seres humanos, odia a sus familiares. Y él va a decir, no, es que yo tengo razón para odiar a los seres humanos porque son malas personas. Y él va a defender su postura, de decir, no, es que yo soy buena persona porque yo amo los animales. Ahora, vamos al otro extremo. Va a estar aquel que odia a los animales porque tuvo una mala experiencia, porque un animal lo atacó, porque por culpa de un animal perdió a un ser querido, porque ha pasado. Y esta persona odia a los animales, pero él ama a las personas. Entonces él dice, no, es que yo soy buena persona porque yo amo a las personas, pero realmente yo no quiero a los animales porque los animales son malos. Entonces vamos a ver dos tipos de personas que en sí mismas se consideran buenas y que sus acciones no son malas porque hay algo que lo justifica. Por eso Dios dice en 1 Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros, haciendo referencia a que todo aquel que no acepta la voluntad, o sea, la definición de Dios sobre pecado, pues realmente la palabra de Dios no está en él. Por eso les decía al inicio de la clase que era interesante ver que aún las leyes humanas están basadas en la moral bíblica, porque las leyes humanas dice que no hay que robar, porque el que roba pues va a pagar cárcel, dice que no hay que matar porque el que mata va a ir preso. Hay muchas cosas que la ley ordinaria de cada estado define en cuanto a lo que está mal, pero lo que muchas veces nosotros ignoramos es que todas esas leyes han sido inspiradas por un ser superior. Muchos dirán, no es que se puede ser moral sin necesidad de creer en un Dios. Difícil,
porque nosotros como seres humanos necesitamos reconocer la autoridad sobre nosotros. Por eso nosotros respetamos las leyes. Cuando nosotros volvemos a todos iguales a nosotros, incluyendo a Dios, pues nos volvemos, digamos, se nos cauteriza la mente y empezamos a reflexionar, y es lo que vemos hoy en día en el mundo. Usted se puede dar cuenta que hay países donde están haciendo leyes que atentan contra los niños, atentan contra los animales, en donde permiten el abuso a los animales, donde permiten el abuso a los niños, y en muchas culturas se está viendo ya normal eso, y muchos dirán, pero ¿por qué? Porque el ser humano está sacando a Dios aún en medio de las leyes, porque han reconocido que estas leyes están inspiradas por Dios en alguna manera. Y cuando el ser humano saca a Dios de la sociedad, saca a Dios de su corazón, pues nos queda como a seres humanos la depravación total, porque no hay nada que rija nuestro comportamiento. Por eso Dios dice, el que no cree que ha hecho lo malo, pues mi palabra no está en él. Y eso es delicado, porque el que no tiene la palabra de Dios en su corazón realmente no tiene un freno para sus acciones. Y si lo que leímos ahorita en Marcos dice la palabra de Dios, que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, todas esas cosas malvadas, y esta persona no reconoce que eso está mal, porque hay alguien superior a nosotros que llamamos Dios, que nos está diciendo, está mal lo que haces. Si no hay ese reconocimiento, pues realmente la sociedad estará cada vez peor. Por eso es que vemos una sociedad tan deteriorada en estos tiempos, es por eso, porque no reconoce la palabra de Dios como algo superior a él mismo. A veces nos preguntamos, ¿qué tipo de maldad puedo tener yo dentro de mí? Es importante que ahora que estamos en el Señor, empecemos a entender que el pecado se manifiesta en actitudes, palabras y acciones. El pecado siempre va a demandar en nosotros e ir en contra de lo que Dios estableció. Entonces el pecado va a querer manifestarse en la persona a través de una actitud, a través de las palabras o a través de sus acciones. En la Biblia podemos aprender a observar tres tipos de personas que se pueden presentar en el mundo, aquellas que no tienen a Cristo en su corazón, y cada una de ellas es definida en la palabra de Dios de esta forma.